Es mayo de 1941 y Gran Bretaña clama por un héroe. El orgullo de la Royal Navy, el HMS Hood, acaba de ser hundido en cuestión de minutos por el acorazado alemán Bismarck, el navío más temido de Hitler. La noticia sacude al pueblo británico como un golpe en el corazón. El Bismarck, símbolo de poderío naval del Tercer Reich, parece haberse desvanecido en la inmensidad del Atlántico. Si no es localizado, volverá a atacar, sembrando el caos en las rutas vitales del suministro que conectan a Gran Bretaña con Estados Unidos. Durante 2 días enteros, la flota británica rastrea océanos de niebla y silencio impotente. Sus cazas carecen del alcance necesario y los buques navegan ciegos en la bruma. Solo un avión improbable, lento y torpe a la vista de muchos, se convierte en la última esperanza. El Consolidated PBJ Catalina, una máquina que en apariencia no podía competir con la elegancia de los cazas ni con la potencia de los bombarderos, pero que estaba destinada a escribir páginas decisivas en la historia de la guerra. En octubre de 1933, mucho antes de que el mundo ardiera, la Marina estadounidense comprendió la magnitud del desafío que se avecinaba en el Pacífico. Japón expandía sus ambiciones y las vastas distancias del océano dejaban en evidencia la insuficiencia de los aparatos en servicio. Los hidroaviones Consolidated P-2Y y Martin P-3M apenas podían cubrir tramos modestos, incapaces de cumplir misiones de reconocimiento profundo o sostener patrullas prolongadas. Ante semejante vacío estratégico, la US Navy lanzó un reto histórico: construir un hidroavión de patrulla con un alcance y una resistencia jamás vistos. Varias empresas respondieron al desafío, pero en los hangares de San Diego, un ingeniero visionario, Isaac Machlin Ladon, concibió una aeronave que rompería con todas las convenciones. Años después, ese mismo hombre daría vida a colosos como el B-24 Liberator, pero su apuesta inicial sería un hidroavión que parecía nacido para la inmortalidad. El reto exigía romper con todo lo establecido. Hasta ese momento, los hidroaviones habían sido construidos como armazones alados llenos de tensores y montantes que generaban una resistencia aerodinámica insoportable. Ladon comprendió que esa fórmula había llegado a su límite y se atrevió a pensar en algo radicalmente distinto. Imaginó un ala alta, tipo parasol, libre de refuerzos externos, que redujera la fricción y otorgara una silueta más amplia. Incorporó flotadores retráctiles, inspirados en diseños británicos de Saunders Roe, que se plegaban hasta convertirse en extremos aerodinámicos. Y lo más osado, convertir el ala en el propio depósito de combustible, creando el primer wet wing, una solución que eliminaba complejidades y ganaba espacio. Era un concepto arriesgado, pero brillante. De esa visión nació el Modelo 28, un aparato estilizado de proporciones extrañas que algunos tachaban de grotesco, pero que escondía bajo su apariencia torpe una promesa revolucionaria. En 1935, tras meses de desarrollo, el prototipo XP3Y-1 estaba listo en San Diego. Montaba 2 motores Pratt & Whitney R1830 Twin Wasp y parecía concentrar en su fuselaje todas las esperanzas de la Marina. El 21 de marzo, el legendario piloto Ben Howard lo condujo en su primer vuelo sobre la bahía. El resultado superó todas las expectativas. Era más ligero que lo exigido, despegaba en menos distancia, alcanzaba velocidades superiores a las previstas y se comportaba con docilidad en el aire. La innovación de Ladon no era solo teoría, sino una realidad palpable. Sin embargo, las primeras pruebas en mar abierto revelaron duras verdades. Un aterrizaje brusco en mares agitados dañó gravemente el fuselaje, fracturó ventanillas y dobló hélices. Lejos de un fracaso, aquello fue una prueba de resistencia. Un avión más débil se habría hundido, pero este sobrevivió.
demostrando que solo necesitaba refuerzos adicionales para convertirse en un coloso de los océanos. La Marina no tardó en ver el potencial. En junio de 1935 encargó 60 unidades, aún sabiendo que el diseño requería ajustes. La cola vertical fue rediseñada por completo. Los motores se reemplazaron por versiones de 900 caballos y la estructura recibió refuerzos que aumentaron su solidez. Renombrado XPBY-1, el prototipo modificado despegó de nuevo el 19 de mayo de 1936, estableciendo un récord de vuelo sin escalas de 3.443 millas, una hazaña que dejó en evidencia la magnitud de su autonomía. Ese mismo año, el aparato comenzó a entrar en servicio, y en 1937 ya equipaba escuadrones en Pearl Harbor y en Panamá. El Catalina, como sería conocido poco después, comenzó a expandirse por el Pacífico y el Atlántico, perfeccionado con nuevas versiones que incorporaban motores más potentes y las icónicas ventanas de burbuja en los laterales. Aquellas cabinas acristaladas que otorgaban a los artilleros un campo de visión extraordinario se convertirían en su sello inconfundible. En 1939, mientras Europa ardía en guerra, la Royal Air Force evaluó un Catalina PBY-4 adquirido a modo de prueba. Aunque las pruebas fueron interrumpidas por el estallido de las hostilidades, el potencial era evidente. El Reino Unido encargó centenares de unidades bautizándolas Catalina, en honor a la isla californiana cercana a la fábrica. Aquella decisión otorgó a Gran Bretaña un recurso vital, un avión con alcance oceánico en un momento en que los U-boats alemanes hundían convoys sin piedad. Pronto, el Catalina británico se convirtió en vigía de los cielos, recorriendo horas infinitas de océano con tripulaciones exhaustas, manteniendo viva la delgada línea que separaba a Gran Bretaña de la asfixia económica. Con cada vuelo, los Catalinas demostraban que no importaba su lentitud ni su aspecto torpe. Lo fundamental era su capacidad de permanecer en el aire más tiempo que cualquier otro avión de patrulla de la época. Ese mismo año, en Estados Unidos, surgió un debate crucial en la Consolidated Aircraft. El presidente, Reuben Flitt, defendía una variante anfibia, equipada con tren de aterrizaje retráctil que le permitiría operar tanto desde el agua como desde pistas en tierra firme. Laddon, defensor de la simplicidad, temía añadir peso y complejidad, pero Flitt insistió, convencido de que el futuro de la aviación pasaba por la flexibilidad operativa. En noviembre de 1939, el primer prototipo anfibio, designado XPBY-5A, realizó su vuelo inicial. Equipado con tren triciclo, este modelo podía despegar de playas improvisadas o aeródromos, sin necesidad de grúas o equipos de varado. La idea pronto se demostraría visionaria. En una guerra de dimensiones planetarias, la capacidad de aterrizar en cualquier terreno multiplicaría su valor estratégico. El Catalina ya no era solo un hidroavión, se transformaba en un camaleón del aire y el mar. En septiembre de 1940 apareció el PBY-5, impulsado por motores de 1.200 caballos, que pronto entró en servicio en Estados Unidos y Gran Bretaña. Para 1941, la RAF ya desplegaba Catalinas en sus escuadrones de Coastal Command, operando desde Islandia, y las Hébridas en patrullas interminables contra la amenaza submarina alemana. Sus tripulaciones pasaban entre 12 y 18 horas en vuelo, surcando cielos helados, oteando el océano desde las cúpulas acristaladas. El Catalina se volvió indispensable en la guerra antisubmarina, pues podía localizar, seguir y hostigar a los U-boats hasta que la escolta naval llegara para hundirlos. Esa resistencia lo convirtió en un recurso único frente a la movilidad alemana. Sin embargo, pronto su destino lo llevaría mucho más allá del Atlántico. En la primavera de 1941,
el Catalina sería testigo y protagonista de uno de los episodios más dramáticos en la historia de la Royal Navy, la caza del Bismarck. El 24 de mayo de 1941, el Bismarck hundió al HMS Hood en el Atlántico Norte. La noticia cayó como un relámpago en Gran Bretaña, dejando a la nación herida y ansiosa por venganza. Churchill ordenó a la flota encontrar y destruir al acorazado alemán antes de que alcanzara la seguridad de un puerto francés. Durante 2 días, los buques británicos rastrearon sin éxito, mientras la niebla y el mal tiempo protegían al coloso germano. Fue entonces cuando los Catalinas del 209 Escuadrón entraron en acción. El 26 de mayo, a través de una grieta entre nubes y tormenta, el piloto Dennis Briggs divisó la inconfundible silueta del Bismarck a 690 millas de Brest. El Catalina, con sus burbujas de observación y cabina panorámica, había logrado lo que nadie más pudo. Su mensaje de radio dio las coordenadas que permitirían a la Royal Navy interceptar al gigante, inclinando el curso de la batalla naval más célebre de la época. Esa misma noche, mientras el Bismarck trataba de escapar hacia Francia, los Catalinas del 240 Escuadrón lo siguieron implacablemente, manteniendo contacto constante a pesar de la oscuridad. Sin ellos, los buques británicos jamás habrían podido converger. El 27 de mayo, aviones torpederos desde el portaaviones HMS Ark Royal lograron dañar el timón del Bismarck, dejándolo sin control. La mañana siguiente, la flota británica lo rodeó y lo castigó hasta hundirlo. El Catalina, con su resistencia sobrehumana, había cambiado el rumbo de la historia naval. La prensa destacó la hazaña, y aunque los reflectores se centraron en los acorazados y destructores que participaron en el hundimiento, los historiadores saben que sin los ojos pacientes del Catalina, la cacería hubiera terminado en fracaso. Aquella victoria probó que la guerra moderna ya no podía librarse solo con cañones. El dominio del aire era la clave del mar. Mientras los Catalinas británicos demostraban su valor en el Atlántico, sus homólogos estadounidenses mantenían rutinas de patrulla en el Pacífico. Pero esa aparente calma estaba a punto de romperse. El 7 de diciembre de 1941, a las 6:45 de la mañana, un Catalina avistó el periscopio de un submarino en las aguas cercanas a Pearl Harbor. Fue la primera acción ofensiva estadounidense de la guerra. El avión atacó con cargas de profundidad, hundiendo al intruso. La advertencia enviada no se descifró a tiempo y 1 hora más tarde, la aviación japonesa arrasó la base naval. La catástrofe fue total. De los 81 Catalinas en Ford Island y Kaneohe, 77 fueron destruidos o quedaron inutilizables. Apenas 4 sobrevivieron por encontrarse en patrulla. El golpe dejó a Estados Unidos sin su principal recurso de reconocimiento de largo alcance en el Pacífico, justo cuando más lo necesitaba. Pese a la devastación inicial, los pocos Catalinas supervivientes comenzaron a volar de inmediato en misiones desesperadas, rastreando océanos en busca de la flota japonesa. Solo 20 días después, el 27 de diciembre, 6 Catalinas recibieron la orden de ejecutar una ofensiva contra barcos enemigos en la bahía de Jolo, en Filipinas. La operación se basaba en información incompleta. Se esperaba resistencia antiaérea, pero no cazas de escolta. Al amanecer, los lentos PBY se encontraron con una nube de Mitsubishi A6M0 que los superaban en todo. Fue una masacre. 4 de los 6 fueron derribados antes de lanzar sus bombas, convertidos en blancos indefensos. Los sobrevivientes concluyeron con crudeza: un PBY no puede escapar de un caza. Jamás debe exponerse sin escolta. Esa lección fue dolorosa pero esencial. Los Catalinas no eran bombarderos, sino patrulleros de largo alcance cuya fortaleza residía en la vigilancia. La guerra pronto demostraría que en su rol adecuado, el Catalina era insustituible. El 4 de abril de 1942,
un Catalina canadiense comandado por Leonard Birchall patrullaba cerca de Ceilán cuando avistó una poderosa flota japonesa en ruta para atacar el Océano Índico. Birchall envió un mensaje de advertencia antes de ser derribado y capturado. Su sacrificio dio tiempo suficiente para que la Royal Navy evitara un desastre similar a Pearl Harbor. Birchall sería recordado como el Salvador de Ceilán. 2 meses después, el 3 de junio, otro escuadrón de Catalinas localizó a la fuerza de invasión japonesa que se dirigía a Midway. Ese avistamiento fue decisivo. Permitió a los portaaviones estadounidenses preparar una emboscada que cambiaría el curso de la guerra en el Pacífico. El Catalina, una vez más, había demostrado que su verdadero poder residía en ver lo que nadie más podía. En Midway, el alto mando estadounidense se atrevió a usar los Catalinas de forma audaz. La noche del 3 al 4 de junio, 4 PBY fueron cargados con torpedos para atacar a la flota enemiga bajo la cobertura de la oscuridad. Lentos y vulnerables, volaron a ras de las olas para no ser detectados. Contra todo pronóstico, lograron impactar al petrolero Akebo no Maru, en el que sería el único ataque torpedero estadounidense exitoso en toda la batalla. Aunque su valor ofensivo era limitado, su rol como exploradores resultó crucial. Al localizar la flota japonesa, los Catalinas permitieron que los portaaviones Yorktown, Enterprise y Hornet prepararan el contraataque. 4 portaaviones japoneses fueron hundidos, cambiando para siempre el equilibrio en el Pacífico. Los Catalinas no eran máquinas de combate directo, pero sin ellos, la victoria de Midway jamás hubiera sido posible. En agosto de 1942, los Marines estadounidenses desembarcaron en Guadalcanal. Allí, la guerra tomó un giro nuevo y brutal. Los japoneses abastecían a sus tropas mediante rápidos convoys nocturnos conocidos como el Expreso de Tokio. Para los aliados parecía imposible detenerlos. Al amanecer, los buques enemigos desaparecían sin dejar rastro. Pero los tripulantes de los Catalinas recordaron su éxito en Midway y comenzaron a experimentar con ataques nocturnos. En diciembre de 1942, la escuadrilla VP-12 recibió una modificación extraordinaria. Sus aviones fueron pintados de negro mate, preparados para misiones en la oscuridad. Así nacieron los Black Cats. En silencio, volaban bajo y lento sobre la noche tropical, apareciendo de repente sobre los destructores japoneses. Su lentitud, un defecto en el día, se convirtió en su ventaja en la penumbra. Los marinos enemigos vivieron con el terror constante de un rugido inesperado en la oscuridad. Los Black Cats transformaron la guerra nocturna en el Pacífico. Lo que comenzó como un experimento en Guadalcanal, pronto se convirtió en una táctica extendida. En 1943, 13 escuadrones especializados surcaban la noche con sus fuselajes negros, atacando convoys japoneses en todo el Pacífico. Los japoneses, acostumbrados a moverse con impunidad bajo la oscuridad, descubrieron de pronto que ni siquiera la noche era segura. Para ellos, los Catalinas eran espectros invisibles que surgían del cielo para soltar bombas y ametralladoras antes de perderse en la negrura. La sola amenaza de los Black Cats obligó a modificar tácticas y rutas, dificultando los suministros a las guarniciones aisladas. Aquellos lentos hidroaviones que en el día eran presas fáciles, se convirtieron en cazadores de la noche, inspirando un miedo que trascendía lo físico. Representaba la certeza de que los aliados podían atacar en cualquier momento, incluso cuando parecía imposible. Los aliados australianos también adoptaron esta táctica con entusiasmo. La Real Fuerza Aérea Australiana usó sus Catalinas negros no solo en ataques, sino en arriesgadas misiones de minado. Durante vuelos de más de 20 horas, los aparatos partían desde bases en Australia para internarse en aguas dominadas por Japón, depositando minas en puertos estratégicos como Hong Kong, Singapur o las islas de Indonesia. Muchas veces volaban a tan solo 200 pies de altitud, en completa oscuridad, confiando en que la sorpresa los protegiera.
no eran solo misiones militares, sino actos de resistencia psicológica. La certeza de que en cualquier momento un barco japonés podía chocar con un artefacto invisible sembrado por un avión fantasma. Algunos escuadrones improvisaron incluso armas psicológicas. Lanzaban botellas de cerveza vacías con hojas de afeitar en el cuello, que silbaban como sirenas al caer, sembrando pánico aunque no causaran daños reales. Mientras en el Pacífico la sombra de los Black Cats se expandía, en el Atlántico los Catalina seguían en su rol vital, la guerra contra los U-Boats. Con autonomía superior a cualquier patrullero, lograban cubrir vastas áreas del océano, detectando submarinos antes de que atacaran a los convoys. El 31 de julio de 1943, un Catalina brasileño hundió al U-199 frente a Río de Janeiro, demostrando que su alcance no conocía fronteras. Para el final de la guerra se atribuirían a los Catalinas la destrucción de 40 submarinos alemanes. Sin embargo, cada misión era una apuesta contra la muerte. Vuelos interminables sobre aguas enemigas, bajo el acecho constante de la artillería antiaérea y de cazas alemanes que, de encontrarlos, podían convertirlos en chatarra en segundos. Pese a ello, sus tripulaciones se mantuvieron firmes, convencidas de que cada U-Boat hundido era una victoria que mantenía viva a Gran Bretaña. En 1944 el Catalina ganó otra identidad que lo acompañaría hasta el final de la guerra, la de rescatador. Los pilotos aliados lo bautizaron Dumbo, en referencia al elefante volador de Disney, porque parecía imposible que una máquina tan lenta pudiera salvar tantas vidas. Su capacidad de amerizar en aguas abiertas y permanecer allí lo convertía en la esperanza de los aviadores derribados en misiones de combate. Uno de los episodios más célebres ocurrió el 15 de febrero de 1944, cuando el teniente Nathan Gordon aterrizó en la bahía de Kavieng bajo el fuego enemigo para rescatar a pilotos caídos. Lo hizo 4 veces, cargando a más hombres de los que su avión podía soportar, y logró despegar cada vez, arriesgando su vida en cada maniobra. Salvó a 15 aviadores y recibió la Medalla de Honor, la máxima distinción militar de Estados Unidos. El Catalina demostraba que no solo servía para vigilar o atacar, también encarnaba la esperanza. Ese rol humanitario se multiplicó en el Pacífico. Los tripulantes de los Catalinas llevaban consigo cajas llenas de tapones de madera para taponear algunos agujeros que el mar abría en los fuselajes durante los rescates. Cada misión era un pulso contra el océano y contra el enemigo. El sacrificio de muchos tripulantes fue inmenso. El canadiense David Hornell, por ejemplo, recibió la Cruz Victoria después de hundir un U-Boat en 1944. Aunque su avión fue alcanzado y se estrelló en el mar, murió junto a varios de sus hombres, convertido en símbolo de valentía. Historias como la suya consolidaron la imagen del Catalina como un avión que, aunque torpe en apariencia, era capaz de hazañas extraordinarias. En cada rescate, en cada ataque nocturno o patrulla interminable, el PBY demostraba que la guerra no era solo cuestión de potencia o velocidad, sino de resistencia, ingenio y la voluntad de cumplir la misión a cualquier precio. En 1945 la guerra entraba en su fase final y el Catalina seguía presente en cada rincón del conflicto. El episodio más célebre llegó tras el hundimiento del crucero USS Indianapolis, torpedeado por un submarino japonés el 30 de julio. Centenares de marineros quedaron flotando a la deriva en aguas infestadas de tiburones, sin señales de socorro emitidas. Cuando por fin se supo de la tragedia, el teniente comandante Adrian Marks acudió en su Catalina. Pese al oleaje violento, decidió amerizar, arriesgando la vida de su tripulación. Durante horas recogió a decenas de náufragos hasta que el avión no pudo cargar a más. Ordenó amarrar a los supervivientes sobre las alas para mantenerlos a flote. En total, 56 hombres fueron salvados por aquel avión que, incapaz de despegar sobrecargado, permaneció como un santuario flotante hasta que llegaron buques de rescate.
La imagen del Catalina convertido en balsa viviente selló su leyenda como salvador en los mares más crueles. Días después, mientras los Catalinas aún patrullaban los alrededores de Japón, la guerra llegaba a su conclusión con las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Desde el primer ataque en Pearl Harbor hasta el último rescate en el Pacífico, el Catalina había estado presente en cada etapa de la contienda, acumulando un historial imposible de igualar por otro hidroavión. Con el final de la guerra, la mayoría de aeronaves militares fueron desmanteladas o relegadas al olvido, pero el Catalina encontró una segunda vida. Qantas lo utilizó en la ruta más larga de la historia, los vuelos Double Sunrise entre Australia y Ceilán, de hasta 32 horas de duración, en silencio radial absoluto. Pasajeros y tripulantes contemplaban 2 amaneceres en el mismo viaje, atravesando aguas infestadas de submarinos japoneses. Era la prueba definitiva de su resistencia. No era ya solo un instrumento militar, era un vínculo entre continentes, una máquina que desafiaba los límites humanos. Con el tiempo, el Catalina se convirtió en un ícono polivalente, reconstruido como avión de lujo, transformado en yate volador o adaptado como bombardero de agua. Su silueta siguió surcando cielos hasta bien entrado el siglo XXI. Jacques-Yves Cousteau utilizó uno en sus expediciones científicas, aunque un accidente en el río Tajo en 1979 costó la vida a su hijo Philippe. Otros se adaptaron como Buried Bombers, apagando incendios forestales en Norteamérica gracias a su capacidad de repostar aguas en lagos remotos. De las 3.308 unidades construidas, algunas aún sobreviven como piezas de museo, reliquias voladoras de otra era. Hoy, más de 90 años después de que Isaac Ladon concibiera su diseño, la Catalina Aircraft prepara un renacimiento, el Catalina II, equipado con turbohélices y tecnología moderna, previsto para 2029. Quizás sea imposible repetir su leyenda, pero el espíritu del Big Boat recuerda al mundo que a veces la sencillez y la resistencia logran hazañas que superan la gloria de la fuerza bruta.